Todavía recuerdo el tono exacto de carmesí que subió por mi cuello cuando Isabella Montalvo lo anunció frente a todo el equipo ejecutivo. No en privado, sin ninguna apariencia de dignidad. Justo allí en la sala de conferencias, con el sol de la mañana entrando por los ventanales de suelo a techo, bañando su cabello rubio perfectamente peinado en un brillo casi angelical que hizo que el momento se sintiera aún más surrealista. Elena no liderará la negociación de Garrison Industries, dijo con esa particular suficiencia que solo viene de alguien que está convencido de haber tomado una decisión brillante. Pondré a Ricardo Soto en su lugar. Él es más duro que tú, Elena. Sin ofender, pero este trato requiere a alguien con un carácter más fuerte. Sin ofender. Como si esas dos palabras pudieran amortiguar el golpe de ser humillada públicamente frente a colegas con los que había trabajado durante 6 años en Western Technologies. Sentí que mi cara ardía aún más en la mesa. Las miradas se desviaron de la mía. Algunos avergonzados por mí, otros claramente aliviados de no ser ellos los que estaban en el punto de mira. Solo Javier Vega, nuestro director financiero, me miró directamente con algo parecido a la simpatía. Pero no dijo nada. Nadie lo hizo. Ricardo se sentó 2 asientos más allá de mí, y podía sentir su satisfacción irradiando como el calor del asfalto en julio. Ni siquiera intentó ocultar la sonrisa burlona que asomaba por la comisura de su boca. Habíamos estado compitiendo por el puesto de directora senior durante meses, e Isabella acababa de entregarle el boleto dorado. El contrato Garrison valía $42 millones a lo largo de 3 años. El tipo de acuerdo que impulsa carreras, el tipo que te hace ascender, el tipo que yo había pasado 4 meses cultivando de un contacto frío a una perspectiva candente. 4 meses de investigación, 4 meses de construcción de relaciones, 4 meses de noches largas y mañanas tempranas, de entender cada matiz de las necesidades de Garrison, de posicionar a West no solo como un proveedor sino como un socio estratégico. Yo conocía sus puntos débiles mejor que ellos mismos. Sabía que su directora de tecnología, Valeria Ramos, era reacia al riesgo pero hambrienta de innovación. Sabía que su CEO, Marcos Garza, valoraba las relaciones a largo plazo sobre las victorias rápidas. Sabía que su director de adquisiciones, Alejandro Díaz, se había quemado con tácticas de venta agresivas en el pasado y respondía mejor a enfoques consultivos. Lo sabía todo sobre este trato, y ahora me estaban sentando en el banquillo. Elena transferirá todas sus notas e investigación a Ricardo al final del día, continuó Isabella, ya pasando al siguiente punto de la agenda como si no me hubiera destripado profesionalmente. Ricardo, la primera sesión de negociación está programada para el jueves. Confío en que traerás la agresión que necesitamos para cerrar esto. Agresión. Esa palabra se me quedó grabada como una astilla. Volví a mi oficina, un espacio modesto con vistas al estacionamiento en lugar del horizonte de la ciudad que disfrutaban los vicepresidentes, y me senté en silencio durante exactamente 3 minutos. Luego abrí mi laptop y comencé a compilar todo lo que sabía sobre Garrison Industries en un documento para Ricardo. Cada nota, cada visión, cada preferencia y peculiaridad de personalidad cuidadosamente observada. Fui minuciosa porque así soy yo, incluso cuando me están apuñalando por la espalda. Mi madre siempre dijo que la integridad significa hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta. Y aparentemente había heredado su terquedad junto con sus ojos verdes. Ricardo apareció en mi oficina alrededor de las 4, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Era alto, de hombros anchos, con una especie de mandíbula cuadrada y una postura competente que hacía que la gente asumiera competencia incluso cuando no la había. Así que hoy que estás entregando a tu bebé, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Te estoy enviando todo, respondí con calma, negándome a darle la satisfacción de verme alterada. El documento debería estar en tu bandeja de entrada en la próxima hora. Isabella tiene razón, ¿sabes?, dijo entrando en mi oficina sin ser invitado. Este trato necesita a alguien que pueda presionar. Alguien que no se rinda cuando las cosas se pongan difíciles. El equipo de Garrison va a ser agresivo con los precios. Necesitan ver fuerza. Lo miré, realmente lo miré, y vi exactamente lo que era. Un hombre que confundía el volumen con el valor, que pensaba que la intimidación era lo mismo que la influencia. Garrison no responde bien a la agresión, dije con cuidado. He pasado meses construyendo una buena relación con su equipo. Están buscando un socio, no un luchador.
Ricardo soltó una carcajada corta y despectiva. Ese es tu problema, Elena. ¿Crees que los negocios se tratan de hacer amigos? No lo son. Se tratan de ganar, y eso es lo que yo hago. Después de que se fue me senté allí mientras el sol se hundía, pintando mi mediocre vista con tonos de naranja y dorado. Pensé en todas las veces que me habían dicho que era demasiado blanda para esta industria, demasiado colaborativa, demasiado enfocada en las relaciones, como si esas cosas fueran debilidades en lugar de las habilidades exactas que le habían traído a West en algunos de sus clientes leales a largo plazo. Pero tal vez Isabella tenía razón. Tal vez no era lo suficientemente dura. Tal vez en un mundo que valoraba la agresión y la bravuconería, mi enfoque estaba desactualizado. Terminé el documento de transición y pulsé enviar a las 6:47 de la tarde. Luego me fui a mi apartamento, me serví una copa de vino que apenas probé y me permití sentir todo el peso de la humillación. Llegó el jueves, el día de la primera sesión de negociación con Garrison Industries. Obviamente no fui invitada. Ricardo la estaba liderando con Isabella observando. Pasé la mañana trabajando en otras cuentas, tratando de concentrarme, tratando de no pensar en la reunión que tenía lugar 2 pisos más arriba en la sala de conferencias ejecutiva. Alrededor de las 11 mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Javier. ¿Cómo te va? Bien, respondí, lo cual era una mentira. ¿Pero qué más podía decir? Que conste, creo que cometió un error. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, pero no respondí. ¿Cuál era el punto? La decisión estaba tomada. La hora del almuerzo llegó y se fue. Comí una ensalada en mi escritorio que sabía a cartón y arrepentimiento. Alrededor de las 2, vi a Ricardo pasando por mi oficina con Isabella, ambos dirigiéndose hacia los ascensores. Su lenguaje corporal parecía positivo, gestos animados, Isabella asintiendo con la cabeza a lo que Ricardo estuviera diciendo. Tal vez me había equivocado. Tal vez su enfoque estaba funcionando. Ese pensamiento dolió más de lo que esperaba. El viernes transcurrió en un borrón de trabajo rutinario. El fin de semana fue una bienvenida escapada. Fui de excursión con mi compañera de universidad, Sofía, quien escuchó mis desahogos con paciente comprensión, y me recordó que mi valor no estaba determinado por el mal juicio de una vicepresidenta. El lunes por la mañana, llegué a la oficina a las 7:30, mi hora habitual. El edificio todavía estaba casi vacío, solo los madrugadores como yo y el equipo de limpieza terminando sus rondas. Preparé café en la sala de descanso, el ritual familiar reconfortante en su monotonía. A las 9 la oficina zumbaba con su típica energía de lunes. Estaba respondiendo correos electrónicos cuando lo escuché, un sonido que hizo que todos en las cercanías se congelaran. Isabella Montalvo estaba gritando, no solo hablando fuerte, gritando. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Elena? Mi estómago se encogió. Levanté la vista para ver a Isabella irrumpiendo por el pasillo hacia mi oficina. Su rostro enrojecido en un tono alarmante de rojo, su exterior cuidadosamente compuesto completamente destrozado. Detrás de ella, esforzándose por seguir el ritmo, estaba Ricardo, pálido y consternado. Ella irrumpió en mi oficina sin llamar, y la fuerza de ello hizo vibrar la foto enmarcada de mis padres en el estante. ¿Por qué perdimos el contrato?, exigió, su voz temblando de rabia. ¿Qué les dijiste? ¿Qué hiciste? Me puse de pie lentamente, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi voz firme. No he hablado con nadie en Garrison desde que me quitaste el trato. Eso es imposible. Las manos de Isabella temblaban. Acaban de enviar un correo electrónico. Irán con Datacore Solutions en su lugar. Después de que estuviéramos tan cerca. Después de... Pareció atragantarse con sus palabras. Dijeron específicamente que ya no sentían que West End fuera el ajuste cultural adecuado. ¿Qué significa eso siquiera? Miré más allá de ella a Ricardo, que no podía encontrar mi mirada. Algo frío y clarificador se asentó en mi pecho. ¿Qué pasó en la negociación?, pregunté en voz baja. Eso no es relevante, espetó Isabella. Lo relevante es que acabamos de perder $42 millones y necesito saber si saboteaste. Nunca lo haría. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. E Isabella realmente dio un paso atrás.
Nunca en toda mi carrera he saboteado un trato. Pero sí le advertí a Ricardo que Garrison no responde bien a las tácticas agresivas. Los ojos de Isabella se entrecerraron. Se giró hacia Ricardo. ¿Qué hiciste? Ricardo se movió incómodamente. Tomé una posición fuerte en cuanto a los precios, como discutimos. Rechacé sus términos iniciales. Dejé claro que no nos iban a manipular. Los intimidaste, dije, las piezas encajando. ¿Verdad? Yo negocié con firmeza, insistió Ricardo, pero su voz carecía de convicción. Permíteme adivinar, continué, mi voz ganando fuerza. Desafiaste a Valeria Ramos frente a su equipo. Desechaste las preocupaciones de Marcos Garza sobre el soporte a largo plazo. Trataste a Alejandro Díaz como un obstáculo en lugar de un aliado. La expresión en el rostro de Ricardo me lo dijo todo. Isabella lo estaba mirando ahora, su furia encontrando un nuevo objetivo. ¿Es eso cierto? Estaba estableciendo dominio, dijo Ricardo desesperadamente. Dijiste que querías a alguien duro, alguien que no se rindiera. Quería a alguien que pudiera cerrar el trato, la voz de Isabella se quebró, no a alguien que alienaría a un cliente de $42 millones con posturas impulsadas por el ego. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pasillo abajo podía sentir a la gente tratando muy duro de fingir que no estaban escuchando mientras escuchaban absolutamente cada palabra. Isabella se volvió hacia mí, y vi algo que nunca antes había visto en su expresión. Incertidumbre. ¿Puedes arreglar esto?, preguntó, y la suficiencia de aquella reunión en la sala de conferencias había desaparecido por completo, reemplazada por algo que parecía casi desesperación. Tomé una respiración lenta. Este era el momento. El momento en el que podría volver a intervenir y salvar el trato, salvar probablemente su carrera y la de Ricardo también, o podría dejar que se quemara. Puedo intentarlo, dije finalmente. Pero necesito que entiendas algo primero. Isabella esperó y pude ver su mandíbula tensarse por la impaciencia, pero se mantuvo en silencio. La razón por la que he tenido éxito con clientes como Garrison no es porque sea blanda o porque haga amigos en lugar de hacer negocios. Es porque entiendo que el negocio se trata fundamentalmente de personas. Se trata de confianza, asociación y de presentarse consistentemente con integridad. No puedes intimidar para conseguir una relación a largo plazo. No puedes intimidar a alguien para que confíe en ti. Miré a Ricardo, luego de vuelta a Isabella. La dureza no se trata de agresión. Se trata de tener el coraje de ser honesto, de ser vulnerable cuando sea necesario, de admitir lo que no sabes y de pedir ayuda cuando la necesitas. Se trata de ser lo suficientemente fuerte como para dejar que otro gane un punto para que puedas ganar la relación. La expresión de Isabella era indescifrable. Por un momento pensé que podría explotar de nuevo. En su lugar, asintió lentamente. Llámalos, dijo. Llama a Valeria Ramos. Ve si puedes conseguirnos una reunión. Esperé hasta que salieron de mi oficina antes de permitirme exhalar. Mis manos temblaban ligeramente. Adrenalina probablemente, pero mi mente estaba clara. Miré el teléfono en mi escritorio. Podría llamar a Valeria. Probablemente podría conseguir una reunión. Había construido suficiente buena voluntad durante los últimos 4 meses como para que ella estuviera dispuesta a escucharme. ¿Pero debería hacerlo? Pensé en la humillación pública que me había infligido Isabella. Pensé en la sonrisa burlona de Ricardo. Pensé en todas las veces que me habían dicho que no era suficiente, no lo suficientemente dura, no lo suficientemente agresiva, no lo suficiente para tener éxito en este mundo. Luego pensé en Valeria Ramos, que había pasado 30 minutos en nuestra última llamada antes de que todo esto sucediera hablando de la búsqueda universitaria de su hija. Pensé en Marcos Garza, que había mencionado que buscaba un proveedor que creciera con ellos a lo largo de décadas. Pensé en Alejandro Díaz, que había dicho explícitamente que estaba cansado de trabajar con empresas que trataban la adquisición como una batalla. Levanté el teléfono. Valeria contestó al tercer timbrazo. Elena Corell, dijo, y no pude descifrar del todo su tono. Me preguntaba si sabría de ti. Valeria, te debo una disculpa, comencé. La forma en que se desarrolló esa negociación el jueves,
Eso no fue representativo de Western Technologies ni de la asociación que he estado tratando de construir contigo y tu equipo. Seré honesta, Elena, me quedé impactada, dijo Valeria. La persona que enviaste no se parecía en nada a ti. Llegó actuando como si debiéramos estar agradecidos por la oportunidad de trabajar con Western. Cuestionó nuestras asignaciones presupuestarias. Implicó que Marcos no entendía los requisitos técnicos de su propia empresa. Cerré los ojos. Fue peor de lo que había imaginado. Él ya no está liderando esto, dije. Yo lo estoy. Si me das la oportunidad, me gustaría empezar de nuevo. No desde el principio, sino desde un lugar de respeto mutuo y comprensión. Hubo una larga pausa. Podía oír a Valeria tecleando de fondo, probablemente revisando su calendario, probablemente calculando si esto valía su tiempo. ¿Por qué te reemplazaron en primer lugar?, preguntó finalmente. La pregunta me tomó por sorpresa. Podría mentir. Podría inventar algo diplomático. Pero acababa de darle un discurso a Isabella sobre la integridad, y lo decía en serio. Mi vicepresidenta pensó que no era lo suficientemente dura, dije honestamente. Pensó que la negociación necesitaba a alguien más agresivo. Valeria se rió. Un sonido corto y brusco. ¿Y cómo le funcionó eso? No muy bien. Elena, voy a ser directa contigo porque creo que te lo has ganado. Nos gustaba trabajar contigo. Confiábamos en ti. Pero cuando tu empresa envió a alguien que claramente no nos respetaba ni a nosotros ni al trabajo que ya habíamos hecho juntos, nos hizo cuestionar si Western era realmente el socio que pensábamos que eras. Nos hizo preguntarnos si eras la excepción o la regla. Sus palabras golpearon fuerte porque eran verdad. El comportamiento de una persona había contaminado 4 meses de cuidadosa construcción de relaciones. Lo entiendo, dije. Y si soy completamente honesta, no puedo garantizar que la cultura de Western sea exactamente lo que estás buscando. Pero puedo garantizar que si trabajas conmigo, me presentaré con el mismo respeto y asociación que he mostrado desde el primer día. Lucharé por ti internamente. Me aseguraré de que te traten como el socio valioso que eres. Otra pausa. Más larga esta vez. Hablaré con Marcos y Alejandro, dijo Valeria finalmente. No prometo nada, pero hablaré con ellos. Llámame mañana por la tarde. Gracias, respiré. De verdad, Valeria. Gracias. Después de colgar, me recosté en mi silla y miré el techo. Había comprado una oportunidad. Tal vez posiblemente si Valeria podía convencer a Marcos y Alejandro de que valía la pena una segunda oportunidad. Isabella apareció en mi puerta 20 minutos después. Su furia anterior se había enfriado en algo más controlado, pero no menos intenso. ¿Y bien?, preguntó. Hablé con Valeria Ramos. Ella lo discutirá con Marcos Garza y Alejandro Díaz. La llamaré de vuelta mañana por la tarde. Isabella asintió lentamente. Y si aceptan reunirse, entonces yo lidero la negociación, dije con firmeza. A mi manera. Sin interferencias. Sin cuestionamientos. Me dejas hacer lo que se me debió haber permitido hacer desde el principio. La observé procesar esto. Vi su orgullo en guerra con su desesperación. El trato era demasiado grande para perderlo. Ambas lo sabíamos. Bien, dijo finalmente. Pero Elena, si lo logras, tendremos que tener una conversación sobre tu futuro aquí. Se fue antes de que pudiera responder, lo cual fue probablemente lo mejor porque no estaba segura de lo que habría dicho. Esa noche no pude dormir. Seguía reproduciendo la conversación con Valeria, analizando cada palabra, cada pausa, tratando de predecir lo que estaba pensando. Alrededor de la medianoche me di por vencida con el sueño y fui a mi cocina a preparar té. Realmente no quería, solo tener algo que hacer con mis manos. Sonó mi teléfono. Sofía, probablemente para ver cómo estaba. Hola, contesté. Simplemente tuve la sensación de que estarías despierta, dijo. ¿Qué tan mal está? Le conté todo. Los gritos, la confrontación, la llamada telefónica con Valeria. Sofía escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que más amo de ella. ¿Sabes lo que pienso?, dijo cuando terminé.
Creo que vas a salvar este trato y luego vas a dejar Western Technologies. La segunda parte me sorprendió. ¿Dejarlo? Sí, Elena. Te humillaron públicamente. Te reemplazaron en tu propio trato. Y ahora te están pidiendo que limpies su desorden. Incluso si lo logras, especialmente si lo logras, ¿realmente quieres seguir trabajando en un lugar que no te valora hasta que te necesita? No tenía una respuesta para eso. Todavía no. El martes por la tarde, llamé a Valeria exactamente a las 3. Nos reuniremos contigo, dijo sin preámbulos. El jueves a las 10. Pero Elena, esto es todo. Una reunión. Tienes una oportunidad para convencernos de que Western vale el riesgo. Estaré allí, prometí. Y Valeria, gracias por darnos otra oportunidad. No me lo agradezcas todavía, respondió. Marcos todavía está bastante enojado. Las siguientes 36 horas fueron un borrón de preparación. Revisé cada nota, cada conversación, cada detalle que había reunido durante los últimos 4 meses. Creé una presentación que no era realmente una presentación, más bien una guía de conversación, destacando dónde se alineaban nuestras soluciones con sus necesidades, reconociendo dónde habíamos fallado, proponiendo un camino a seguir basado en la transparencia y la asociación. Ricardo intentó acercarse a mí el miércoles. Lo vi rondando cerca de mi oficina, claramente queriendo decir algo. No le di la oportunidad. Lo que sea que quisiera, disculpa, consejo, absolución, no tenía la energía para ello. El jueves por la mañana, me vestí cuidadosamente. No un traje de poder tipo armadura, sino el estilo profesional pero accesible que siempre me había parecido auténtico. Blazer azul marino, blusa color crema, pantalones sastre, tacones cómodos con los que podía caminar con confianza. Isabella quería venir a la reunión. Le dije que no. Esto tiene que ser un reinicio, expliqué. Necesitan ver que yo estoy liderando esto, que esta es una asociación genuina, no una jugada de poder corporativo. Pude verla luchar con ello, pero finalmente estuvo de acuerdo. Probablemente porque sabía que tenía razón. Probablemente porque no tenía elección. Llegué a la sede de Garrison Industries 15 minutos antes. El edificio era moderno, de vidrio y acero, con un atrio lleno de luz natural y árboles vivos. Valeria me recibió en el vestíbulo, su expresión profesionalmente neutral. Están esperando en la sala de conferencias, dijo. Elena, debo advertirte. Marcos está considerando esta reunión como una cortesía más que como una negociación. Lo entiendo. Caminamos por pasillos forrados con fotos de la historia de Garrison, iniciada por el abuelo de Marcos en 1967, crecida de un pequeño negocio de fabricación a una empresa de tecnología de tamaño medio con 300 empleados. Había orgullo en estas paredes. Legado, el tipo de cosa que no construyes con tácticas de negociación agresivas. La sala de conferencias era más pequeña de lo que esperaba, más íntima. Marcos Garza se sentó a la cabecera de la mesa, de unos 50 años, cabello gris, ojos perspicaces que me evaluaron de inmediato. Alejandro Díaz estaba a su izquierda, más joven, con los brazos cruzados, claramente escéptico. Señorita Corel, dijo Marcos, su voz fría. Valeria me dice que le gustaría empezar de nuevo. Me senté frente a él, manteniendo el contacto visual. Señor Garza, quiero disculparme. La forma en que fue tratado en la reunión de la semana pasada fue inaceptable. Fue una falta de respeto hacia usted, hacia su equipo y hacia la relación que habíamos estado construyendo. Ustedes merecían algo mejor. La expresión de Marcos no cambió, pero vi algo parpadear en sus ojos. Interés tal vez. Su colega parecía pensar que estábamos negociando desde una posición de debilidad, dijo Alejandro. Trató esto como si debiéramos estar rogando por trabajar con Western. Se equivocó, dije simplemente. Esto es una asociación, no una dinámica de poder. Ustedes nos están evaluando tanto como nosotros proponemos soluciones. Más en realidad, porque son ustedes los que están asumiendo el riesgo de confiar a un proveedor sistemas críticos. Abrí mi laptop, pero no salté inmediatamente a la presentación. Antes de que hablemos de propuestas y precios y plazos de implementación, quiero preguntarles algo, continué. ¿Qué les hizo considerar a Western en primer lugar?
De vuelta cuando esto era solo una conversación inicial. Valeria miró a Marcos, que se recostó en su silla. Usted escuchó, dijo después de un momento. La mayoría de los proveedores vienen tratando de vendernos lo que tienen. Usted hizo preguntas. Quería entender nuestro negocio, no solo impulsar sus productos. Eso no ha cambiado, dije. Todavía quiero entender. Así que, permítanme preguntar, ¿cómo se vería el éxito para ustedes con esta asociación? No solo técnicamente sino estratégicamente. Dentro de 3 años, ¿cómo se ve una relación exitosa con su socio tecnológico? Y luego hice algo que Ricardo nunca habría hecho. Dejé de hablar y escuché. Marcos habló sobre escalabilidad y confianza. Valeria discutió la innovación equilibrada con la estabilidad. Alejandro mencionó la capacidad de respuesta y la transparencia. Tomé notas. Hice preguntas de seguimiento. No defendí ni justifiqué ni vendí. 1 hora después, la energía en la sala había cambiado. Estábamos hablando en colaboración, construyendo sobre las ideas del otro. Cuando finalmente repasé mi propuesta, no fue un pitch. Fue una conversación sobre cómo podríamos resolver sus desafíos juntos. Su precio es más alto que el de Datacore, señaló Alejandro. Lo es, acepté. Porque estamos proponiendo una estructura de soporte más completa y una planificación estratégica a más largo plazo, pero estoy abierta a discutir qué componentes son más valiosos para ustedes. Si nuestro paquete completo no se ajusta a su presupuesto. Hablemos de lo que sí lo hace sin dejar de ofrecer el valor principal que necesitan. Marcos miró a Valeria, luego a Alejandro. Alguna comunicación silenciosa pasó entre ellos. Danos un momento, dijo Marcos. Salí de la sala de conferencias, mi corazón latiendo con fuerza. Esto era todo. O nos daban otra oportunidad o 4 meses de trabajo y toda esta semana de agitación emocional terminarían con un cortés rechazo. Valeria abrió la puerta 5 minutos después. Vuelve a entrar, Elena. Me senté tratando de leer sus rostros y sin encontrar nada concluyente. Marcos se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre la mesa. Estamos dispuestos a seguir adelante con Western. Pero necesito tu garantía personal de que tú estás liderando este proyecto, no tu colega agresivo. El alivio me inundó, tan intenso que casi me sentí mareada. Tienen mi compromiso. Este es mi proyecto y personalmente supervisaré cada aspecto de nuestra asociación. Entonces hablemos de los próximos pasos, dijo Marcos. Y por primera vez desde que había entrado en la sala, sonrió. Llamé a Isabella desde mi coche antes de salir del estacionamiento de Garrison. Tenemos el trato, dije. Hubo una pausa. ¿Hablas en serio? Nos enviarán el contrato firmado al final de la semana. Comenzamos la implementación en noviembre. Isabella exhaló ruidosamente. Elena, yo. Esto es un trabajo excelente. Sobresaliente. Cuando regrese a la oficina, tenemos que discutir mi compensación, la interrumpí. Y mi título y mi autonomía. Otra pausa. ¿Podemos hablar de eso? No, dije sorprendida por mi propia firmeza. Lo decidiremos porque Isabella, acabo de salvar un trato de $42 millones que tu toma de decisiones casi destruye. He demostrado mi valor. Ahora, necesito que lo reconozcas correctamente. La escuché respirar al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. No del todo humilde, pero escarmientada. Tienes razón. Programemos una reunión para el lunes por la mañana. Después de colgar, me senté en mi coche y me permití sentirlo todo. La victoria sí, pero también la ira que había estado latente bajo mi compostura profesional toda la semana. El dolor de ser despedida públicamente. La frustración de tener que demostrarme de nuevo después de años de rendimiento constante. Pero debajo de todo eso, algo más: certeza. Ahora conocía mi valor de una manera que no conocía antes. No porque Isabella o Ricardo o cualquier otra persona lo reconocieran, sino porque me había parado en esa sala de conferencias y había liderado con autenticidad y fuerza, mi versión de la fuerza, no la de ellos. Y había funcionado. Llegó el lunes por la mañana. Entré en la oficina de Isabella a las 9 en punto,
llevando una carpeta con documentación de mis contribuciones a West End durante los últimos 6 años. Tratos cerrados, clientes retenidos, ingresos generados. Los números eran impresionantes incluso para mí. Isabella me hizo un gesto para que me sentara en una silla. He estado pensando en nuestra conversación. Yo también, dije sentándome. Quiero el puesto de directora senior. Quiero un aumento de sueldo del 15%, y quiero autoridad final sobre mis tratos y mi equipo. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Eso es agresivo. No, corregí. Eso es lo que me he ganado. Y si West End no está preparado para reconocer eso, estoy segura de que otras empresas estarán interesadas en alguien que acaba de salvar un contrato de $42 millones. No era un farol. Durante el fin de semana, había actualizado mi currículum y contactado a 2 reclutadores que conocía. No estaba segura de querer irme de West End, pero estaba absolutamente segura de que no me quedaría si nada cambiaba. Isabella abrió su propia carpeta, sacando lo que parecía un documento formal. Discutí esto con el equipo ejecutivo durante el fin de semana. Estamos preparados para ofrecerte la dirección senior de asociaciones con clientes. Un aumento del 12% con efecto inmediato y tendrás autoridad final sobre los tratos dentro de tu cartera. No era todo lo que había pedido, pero estaba cerca. Más importante era reconocimiento. Lo quiero por escrito, dije. Y quiero una declaración explícita de que tengo total autonomía en las negociaciones con los clientes. Hecho. Pasamos los siguientes 20 minutos revisando detalles, nuevas responsabilidades, estructura del equipo, líneas de reporte. Cuando salí de su oficina, tenía una carta de oferta firmada y algo que no había sentido en semanas, respeto profesional. Ricardo estaba esperando cerca de mi oficina. Parecía que no había dormido bien, con ojeras bajo los ojos. Elena, quería disculparme, comenzó. Levanté una mano. Aprecio eso, pero no estoy interesada en una disculpa. Lo que sí me interesa es asegurarme de que esto no vuelva a suceder, ni a mí ni a nadie más. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a asistir a mis próximas 3 reuniones con clientes. Vas a observar. Vas a aprender que hay más de una forma de ser eficaz en este negocio. Parecía que quería discutir, pero algo en mi expresión debió haberlo convencido de lo contrario. ¿Está bien? Sí, puedo hacer eso. Bien. La primera es el miércoles. Esa noche me reuní con Sofía para cenar en nuestro restaurante italiano favorito. Entre pasta y vino, le conté todo. Entonces, ¿te quedas?, preguntó ella. Por ahora, dije. Negocié lo que necesitaba, y creo que tal vez he sentado un precedente que era necesario, no solo para mí, sino sobre cómo debe funcionar el liderazgo. Sofía levantó su copa, por ser lo suficientemente dura. Choqué mi copa contra la suya, por redefinir lo que significa duro. Mientras caminaba a casa más tarde esa noche, las luces de la ciudad reflejándose en el pavimento mojado por una lluvia anterior, pensé en las últimas 2 semanas. La humillación, la ira, el momento de pararme en la oficina de Isabella y exigir mi valor. Pensé en Valeria Ramos contestando mi llamada cuando tenía todas las razones para no hacerlo. En Marcos Garza dándome una segunda oportunidad. En la diferencia entre agresión y asertividad, entre hacer amigos y construir asociaciones. La verdad es que no soy la misma persona que se sentó en esa sala de conferencias hace 2 semanas, sintiendo su rostro arder de vergüenza. Esa versión de mí se preguntaba si tal vez Isabella tenía razón. Si tal vez no era lo suficientemente dura para este mundo. La persona que soy ahora lo sabe mejor. Sé que mi enfoque construido sobre la empatía, la relación y la conexión auténtica, no es una debilidad. Es mi superpoder. Es lo que salvó el trato de Garrison. Es lo que construirá mi carrera. Soy lo suficientemente dura. Siempre lo fui. Solo necesitaba creerlo yo misma.